Europa 1939. El continente parecía en calma, pero una calma frágil, casi forzada. En los años anteriores, las tensiones habían crecido como una tormenta silenciosa. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, se había recuperado rápidamente de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles. Aquel acuerdo que la había dejado humillada, con deudas impagables y sin ejército. Pero Hitler no aceptaba ese destino. Su objetivo era devolverle el poder a Alemania y expandir su territorio, sin importar el costo. Durante los años 30, Hitler había violado cada una de las condiciones impuestas por el tratado. Reconstruyó su ejército, ocupó territorios que le estaban prohibidos y anexó a Austria en 1938 sin disparar una sola bala. Las potencias europeas, sobre todo Francia y Reino Unido, miraban con preocupación, pero seguían apostando por la diplomacia, temiendo una nueva guerra que nadie quería repetir. El siguiente paso de Hitler fue aún más ambicioso: reclamar los territorios polacos que antes habían pertenecido al Imperio Alemán. Decía que allí vivían ciudadanos de origen alemán, que merecían volver a estar bajo su protección. Sin embargo, detrás de ese discurso hay una estrategia mucho más grande: el llamado espacio vital, un plan para conquistar el este de Europa y dominar sus recursos. Mientras tanto, Polonia se encontraba en una posición peligrosa. Su ejército era valiente, pero estaba mal equipado, y su ubicación entre Alemania y la Unión Soviética la convertía en un objetivo perfecto. Los líderes polacos confiaban en las promesas de apoyo que habían recibido del Reino Unido y de Francia, pero no sabían que esos países no estaban realmente preparados para intervenir de inmediato. El 23 de agosto de 1939 ocurrió un hecho que cambió el destino de Europa. Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. En secreto, aquel acuerdo incluía un protocolo que dividía a Europa del Este entre ambos países. Polonia quedaba en el medio, marcada para ser repartida como si fuera un trozo de tierra sin dueño. A partir de este momento, la invasión era solo cuestión de días. Las tropas alemanas se concentraron en la frontera occidental de Polonia. Miles de tanques, aviones y soldados estaban listos para atacar. Los oficiales polacos comenzaron a recibir informes, pero muchos creían que Hitler no se atrevería a iniciar una guerra abierta. Se equivocaban. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el cielo se llenó del ruido de los motores. Aviones alemanes cruzaban la frontera sin previo aviso. A las 4:45 de la mañana, el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego contra la base polaca de Westerplatte, cerca de la ciudad de Danzig. Ese fue el primer disparo de la Segunda Guerra Mundial. La estrategia alemana era nueva y brutal: la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consistía en atacar con fuerza, rapidez y sorpresa, combinando el uso de tanques, aviones y tropas terrestres. En pocos días, las defensas polacas comenzaron a ceder. Las ciudades fueron bombardeadas, las líneas telefónicas cortadas y los caminos destruidos. Los civiles intentaban huir como podían. Familias enteras dejaban sus casas, cargando lo poco que podían llevar. En Varsovia, la población se escondía en los sótanos mientras los aviones alemanes lanzaban bombas sobre los barrios residenciales. La capital resistió durante semanas, pero el destino del país estaba sellado. Polonia había sido abandonada. Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, cumpliendo su promesa de apoyo, pero no movieron ningún soldado en defensa del pueblo polaco. Mientras tanto, el ejército soviético, siguiendo el acuerdo secreto con Hitler, cruzó la frontera oriental el 17 de septiembre. El país quedó atrapado entre dos potencias. Para finales de septiembre de 1939, Polonia estaba completamente rodeada. El ejército alemán avanzaba desde el oeste y el soviético desde el este. Las fuerzas polacas luchaban con coraje, pero la diferencia de armamento era enorme. En apenas 5 semanas, el país fue derrotado. El 27 de septiembre, Varsovia se rindió. Con la victoria, Alemania y la Unión Soviética se repartieron el territorio. En la zona controlada por alemanes, comenzó una ocupación brutal. Hitler no solamente buscaba controlar Polonia, sino eliminar su cultura y buena parte de la población. Los profesores, sacerdotes e intelectuales fueron arrestados o ejecutados. Las escuelas cerraron y la enseñanza en polacos fue prohibida. Décadas más tarde, una de las sobrevivientes de aquella invasión recordaría estos días. Se llama Anna Lewandowska.
Tiene 62 años y era una maestra de una escuela primaria de Cracovia cuando comenzaron los bombardeos. Su testimonio resume lo que vivieron miles de familias polacas. Cuando sonaron las sirenas, yo estaba escribiendo en el pizarrón. Los chicos empezaron a llorar. No entendían qué pasaba. En pocas horas, la ciudad se llenó de humo y el cielo se tornó gris. Llegaron los soldados alemanes y nos obligaron a cerrar la escuela. Decían que no tenía sentido enseñar. A los pocos días nos obligaron a usar un brazalete con la estrella de David. Muchos vecinos desaparecieron. Un día vinieron por mi marido. Dicen que se lo llevaron a un campo de trabajo. Nunca supe a cuál, ni qué pasó con él. Yo me escondí con mi hija en un sótano de una familia polaca vecina. Estuvimos meses sin ver la luz. Después de la guerra, volví a dar clases. Mis alumnos ya eran otros, pero las aulas siempre seguirán vacías de los que nunca volvieron. Testimonios como el suyo permiten comprender la magnitud de lo que significó aquella invasión. No fue solo el inicio de una guerra mundial, sino el comienzo de una política sistemática de persecución y exterminio. En el Reino Unido, el impacto de la invasión cambió el rumbo político del país. Uno de los principales críticos de Hitler desde antes de la guerra fue Winston Churchill. Durante los años 30 había advertido una y otra vez sobre el peligro que representaba el régimen nazi. Cuando recibimos la noticia del ataque a Polonia, supe que Europa estaba frente a una decisión irreversible. Durante años intentamos evitar una nueva guerra, pero la misión de Hitler no tenía ningún tipo de límite. Polonia fue la primera víctima de una agresión planificada con precisión militar. Muchos pensaron que bastaría con protestas diplomáticas o con sanciones, pues yo no lo creía así. Sabía que, si no actuábamos, la tiranía avanzaría sin freno. La caída de Polonia nos demostró que no bastaba con tener razón, sino que había que resistir con ella. Cuando finalmente el Reino Unido declaró la guerra, lo hicimos conscientes de que el precio sería alto, pero también sabíamos que el silencio era una forma de rendición, y frente a la rendición, preferí la lucha. Las palabras de Churchill reflejan la visión de una época en la que Europa se enfrentó a una mayor crisis. La invasión de Polonia marcó el punto de no retorno. A partir de ese momento, ninguna nación puede permanecer al margen. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 6 millones de polacos murieron durante la guerra, la mitad de ellos judíos. Ciudades enteras quedaron destruidas y la población sufrió deportaciones masivas. El país tardó décadas en reconstruirse. La invasión de Polonia no fue solo el comienzo de una guerra, fue una señal de que los acuerdos, las promesas y la diplomacia habían fracasado. El mundo había entrado otra vez en una oscuridad de la que tardaría años en salir.